Ratito, estoy acomodando acá. Bueno, es que tuve que venir de Ciudad del Este a casa para poder dar la clase porque allá la internet del hospital es terrible, no funciona. Vamos a ver dónde paramos. Nosotros estábamos dando la clase de entrevista psiquiátrica, sí, y estábamos dando la clase de entrevista psiquiátrica la vez pasada y faltaba un poquitito para terminar. Yo creo que todos estaban presentes en la clase pasada. ¿Qué parte de lo que estábamos dando la clase pasada? Creo que es el lenguaje de autor. Perfecto. ¿Qué duda tienen chicos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Pueden escribirme ahí en el chat. Estoy con el chat abierto. Eh, nosotros teníamos, bueno, lo que estábamos dando la clase de entrevista psiquiátrica, que es cuando vamos a avaliar el paciente por primera vez. Vamos a hacer una entrevista al paciente. Puedes subir la clase en la plataforma. Sí, voy a subir. Cuando tenga un tiempito voy a subir, no se preocupe. Vamos a subir todo. La próxima semana estaré de vacaciones y tendré más tiempo para... Voy a quitar 2 semanas y tendré más tiempo para avanzar las cosas en la plataforma. Entonces, la entrevista psiquiátrica es la entrevista que vamos a hacer con el paciente. Una vez que recolectamos varios datos del por qué le traen el paciente, dónde vive, dónde estudió, con quién vive, con qué trabaja, qué hace, el antecedente patológico del por qué le están trayendo, qué ando pasando en los últimos tiempos. Siempre es bueno indagar sobre el tiempo, cuánto tiempo hace que está así, porque nosotros vamos a ver que en los criterios de diagnóstico siempre habla de meses. Bueno, esquizofrenia, 6 meses con síntomas así, así, así. Por ejemplo, ansiedad generalizada, son 6 meses de aprensión, de pánico. Entonces, siempre es importante saber cuánto tiempo hace, ¿sí? Un cuadro psicótico, por ejemplo, un cuadro psicótico agudo está dentro de 30 días, entonces empezó recientemente. Muy, muy importante indagar eso el tiempo. Después que nos contó, los familiares nos contaron todo del por qué están llevando el paciente, nosotros vamos a empezar a entrevistar a ese paciente. Y la entrevista, como ya les dije, empieza por mirarle cómo vino, cómo le trajeron, si le trajeron a fuerza, si le trajeron atado, si vino bien, si vino tranquilo, y cómo está vestido, si está portando alguna cosa rara. Por ejemplo, hoy yo tuve un paciente, ahora a la tarde, que tiene esquizofrenia. Él está escuchando voces en su cabeza y él cree que son voces demoníacas. A 2 rosarios grandes en su cuello. Yo le pregunté para qué esos rosarios, y me protegen, doctor, me protegen del mal, me protegen de esos espíritus malignos. Entonces, eso todo es importante poner en la historia clínica.
cómo está vestido, qué porta, qué aderezo tiene, está con una Biblia, está portando algo. Por ejemplo, hay paciente que tiene el bipolar, muchas veces llega con una mochila y tiene todo, un montón de porquería dentro de la mochila y mira, doctor, yo tengo eso, así te quita todo y te pone todo encima de la mesa así para mostrarte con qué es lo que está cargando y son todos utensilios así inútiles, ¿verdad? Trae un montón de cosas innecesarias, trae a veces así. eh, junto con él. Entonces, todo es importante escribir cómo le ves, cómo está vestido, qué está portando, si está limpio, si no está limpio. Paciente bipolar, muchas veces los bipolares se visten muy coloridos, muy llamativos, tres, cuatro, cinco tipos de colores en la ropa, ¿verdad? Y después vamos y llegamos al lenguaje, el lenguaje donde te paramos. Yo ya le hablé del lenguaje, entonces, para ver si el paciente está hablando fluido o gato chato. Y a ver si está con el lenguaje fluido o si está un lenguaje empastoso, con la lengua trabada, ver si está en un lenguaje en velocidad normal o si está hablando mucho rápido, mucho rápido, mucho rápido, o si está hablando muy lento, si está hablando muy alto, con un tono alto, gritando, o si está hablando muy despacito, porque esto vamos a ver en cada patología. Por ejemplo, la depresión. La depresión, generalmente el paciente va a hablar con un lenguaje muy bajo, un lenguaje lento, así, bien despacio. El paciente bipolar ya te habla muy acelerado y a veces casi gritando. Entonces, eso es importante porque después vamos a entrar en las clases de psicopatología y con eso vamos a sumar conocimiento para diagnosticar un cuadro de depresión. Después es muy importante definir cómo está el estado de ánimo del paciente, cómo está el ánimo de ese paciente, porque cuando vamos a entrar en las enfermedades del ánimo, depresión, bipolaridad, es importante saber cómo está el ánimo de este paciente. Entonces, sería el estado de ánimo, es también la expresión emocional, cómo me expreso yo. El humor, el estado de ánimo basal. Un ejemplo que tenemos en clima y tiempo, por ejemplo. Tenemos el clima y el tiempo. Un clima cálido y el tiempo hoy lluvioso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el clima de esta zona, de esta región y cómo está el tiempo hoy? Entonces, el estado de ánimo sería el clima y el afecto sería el tiempo. Entonces, el estado de ánimo envuelve más cosas. El estado de ánimo envuelve en un tiempo más largo, cómo vemos a este paciente así, cómo él te describe también. De nada te dice, doctor, yo estoy muy, muy, muy bien, estoy bien, pero no sale de casa, se encierra, no quiere comer, no quiere salir a compartir nada. Entonces, no va, no coincide humor con afecto algunas veces. Generalmente coincide. Entonces tenemos el estado de ánimo y después tenemos el afecto. El afecto es la expresión que el médico piensa observar en el momento, que es el estado de ánimo del paciente. Entonces, en el momento, ¿cómo yo le veo feliz, le veo triste. Y eso sí, vamos a dar una clase sobre estado de ánimo también después. Vamos a hablar sobre eso en la siguiente clase del estado de ánimo, los tipos de estado de ánimo más relevantes, pero eso está en el estado de ánimo en la clase del estado de ánimo. Permiso, doctor, ¿Sí? para que quede claro nomás, entonces el afecto va a ser lo que observa el doctor por el paciente. Ujú. Sí.
Y, En este y momento y el, el estado de ánimo es de forma general, cómo él se siente en los últimos días, conforme lo que está haciendo, qué tal está. y con el humor, Ujú. Eso, el humor. El humor es cómo está en los últimos días, qué tal se siente en los últimos días. Se suma más cosas para detectar el humor. Y el afecto es lo como le estás viendo ahora. ¿Cómo le estás viendo ahora? Le estás viendo muy acelerado, feliz, nervioso. Vamos a dar una clase del estado de ánimo después, dentro de la psicopatología del estado de ánimo. Después también ya vimos cómo está el paciente, ya vimos si está orientado, si no está, ya vimos cómo está su lenguaje, ya vimos cómo está su ánimo y ahora vamos a ver cómo está el pensamiento. Y el pensamiento, hay el curso del pensamiento y la forma. Curso del pensamiento, cómo va y el contenido. Por ejemplo, está el curso y el contenido. Entonces, curso es cómo está ese pensamiento. Curso, ¿cómo está? Está acelerado, está lento, ¿verdad? Está circunstancial, está descarrilado, está con neologismo, fugas de ideas, tangencial, está con bloqueos. ¿Cómo está el pensamiento, el curso? Después, el contenido es en qué está pensando. Piensa muy rápido, muy acelerado, es el curso. Y después el contenido es en qué piensa. Una idea delirante, mística, religiosa, paranoica, de grandeza. ¿Qué tipo en qué está pensando, en qué piensa? Entonces, el contenido es en qué está pensando el paciente. Dentro de lo que está pensando el paciente, dentro de lo que está pensando, tenemos varios tipos de pensamiento. Tenemos pensamientos delirantes, tenemos pensamientos obsesivos, tenemos pensamientos sobrevalorados. Entonces, también vamos a dar una clase sobre eso, no se preocupe. Es acá a grandes rasgos nomás. Entonces, el paciente piensa acelerado, piensa lento, piensa con bloqueos, circunstancial, descarrilado, fuga de ideas, tangencial, perseverante, disgregado, cuando no se entiende lo que el paciente habla. Allá en el hospital de Franco, si ustedes van a ir a hacer práctica en cualquier otra materia, por algún momento se van allá en Franco. Hay una paciente esquizofrénica que está siempre perambulando por el hospital. Se llama Sonia. Sonia es una paciente con esquizofrenia. Ella tiene un pensamiento disgregado. Entonces, te sientas a hablar con ella, hablas un poco, pregunta algunas cosas y deja que ella te hable. Deja que ella te hable. Y no vas a entender lo que ella está hablando. Vas a entender las frases y las palabras, pero no vas a entender el sentido de la conversación. No vas a entender sobre qué te está hablando. Eso es disgregado. Si se van al hospital y encuentran a Sonia, siéntense un poquito y hablen con ella. Claro, no vas a entender el contexto. Eso se llama disgregar. Después, incoherente es cuando no entiende ni siquiera una frase completa del paciente. Pero el disgregado es bastante frecuente en los pacientes con esquizofrenia. Des- Doctor, mm. ¿y el pensamiento normal, cómo yo llamaría? No. ¿Y normal? Dale. Normal, conservado. Estoy hablando contigo ahora y estamos hablando normal. Yo te pregunto las cosas, vos me responde, yo te pregunto cómo te sentís, me responde, yo qué haces y me decís, yo soy un estudiante de medicina, acá, y estamos teniendo una conversación normal, pero el pensamiento disgregado, yo te pregunto,
no sé quién hizo la pregunta. Jonathan, ¿no? Yo te hice, bueno, ¿y dónde vivís, Jonathan? Y ahí empiezas a decir, doctor, me persiguen, me quieren matar. Sí, Jonathan, pero ¿cuántos años vos tenés, doctor? Y me están vigilando ahora. Y viene pensamientos que no son, no coinciden con lo que te estoy preguntando y sale de eso, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay una conversación normal con el paciente se pone pensamiento en curso conservado y si no le no constata idea delirante, pone sin ideas delirantes. Entonces ustedes van a hacer una historia clínica. Paciente de tantos años de edad que se encuentra vigil, vamos a hacer una normal, vigil, orientado en tiempo, persona y espacio, atención conservada, memoria conservada, afecto eutímico, estado de ánimo congruente con el afecto, psicomotricidad conservada, el paciente no está agitado ni nada, está conservado, pensamiento, curso conservado, sin ideas delirantes, lenguaje, tono conservado. Entonces, sin pensamientos suicidas u homicidas. Entonces, va a ser una evaluación de una persona normal. Entonces, agarro un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, y estoy haciendo mi historia clínica, estoy escribiendo la historia clínica. Paciente traído por familiares, todo sucio, las ropas todas mal puestas, presenta aspecto descuidado, no se baña, porta un rosario por el cuello, orientado apenas en persona, no en tiempo ni en espacio. Afecto indiferente, porque los esquizofrénicos tienen mucho afecto indiferente. Y psicomotricidad ligeramente inquieto, se levanta de la silla, se sienta varias veces. Estoy viendo el paciente, está escribiendo. Paciente con pensamiento acelerado taquipsíquico, ideas de referencia, pensamientos paranoide, con ideas delirantes de tipo paranoides. Abre paréntesis, cree que le están vigilando por cámaras, tiene un chip dentro de su cabeza, cierra paréntesis. Lenguaje taquilálico o con neologismos. Después, niega ideación suicida o entonces prefiere que las voces le dicen para que se mate. Entonces, el normal y después de cada tipo de paciente. Es la historia clínica, la evolución que vamos haciendo. Bueno, y alguien está con su micrófono prendido. Alguien prendió su micrófono. Por favor, apaguen su micrófono. Gabriela. Isso, era a Gabriela que estava com o microfone prendido. E está assistindo filme. Está assistindo filme, olha só. Está assistindo filme e estudando. Y entonces, cuando vamos a avaliar, a avaliar el pensamiento, no, ya está, ya. Gabriela ya está con 5 puntos menos para el examen. ¿Cómo va a estar mirando película? Sí. La clase es súper interesante.
Entonces, cuando vamos a evaluar el pensamiento, vamos a ver en qué fulano está pensando. Por ejemplo, Gabriela está pensando en la película que va a mirar y está pensando en qué va a comer después de la clase, ¿verdad? ¿Qué va a hacer después? Y tenemos que ver en qué está pensando ese paciente. Tenemos pensamientos obsesivos. Por ejemplo, vamos a estudiar eso dentro del TOC. Paciente que piensa que está sucio, que piensa que está sucio, entonces se baña, se baña, se baña. Piensa que está sucio y se baña, se baña. Esos son pensamientos obsesivos, son un tipo de pensamiento. Después tenemos pensamientos delirantes. Pensamiento, no, tranquilo, Gabriel, que no se repite. Y hincha nomás, no pasa nada. Acá hace poco mi gato estaba miando acá un montón. Entonces tenemos pensamientos delirantes. Y ahí los pensamientos, ¿qué son? ¿Qué son los pensamientos delirantes? Y pensamientos delirantes, vamos a dar una clase sobre eso, son ideas falsas y fijas. Falsas, ¿por qué? Porque el paciente viene y te dice, doctor, me implantaron un chip dentro de mi cabeza, me están controlando. Eso nosotros sabemos que es una idea falsa, porque no existe eso. Y fija porque le podés intentar convencer de que es mentira, pero él no acepta. Puedes decir, no tenés un chip en tu cabeza, vamos a hacerte una tomografía. Y haces una tomografía y el paciente dice, no, doctor, es un microchip, no sale en una tomografía, pero yo tengo el chip, yo sé que tengo, me pusieron, me llevaron un día, me hicieron una cirugía, me pusieron el chip. Y ahí le decís, pero ¿dónde está la cicatriz de la cirugía? No, doctor, la cicatriz se puso por dentro de mi oído. Entonces, él siempre va a tratar es una idea fija, irrefutable, no cambia conforme, por más que le digas que no, él te dice, sí es, doctor, vos nomás lo que no sabes, vos nomás lo que no estaba allá conmigo cuando me hicieron la cirugía. Pero es una idea falsa y fija, entonces es un pensamiento delirante. Y hay varios tipos de pensamiento delirante que vamos a dar en la próxima clase. Es una idea delirio es una idea no compartida. Por lo demás, son falsas y fijas. Bueno, después vamos a hablar de eso. Tenemos varios tipos de delirios, ¿verdad? Después también, aparte de los delirios, tenemos las alteraciones sensoperceptivas. Alteraciones sensoperceptivas son las alteraciones de los sentidos, voces, visiones, olfato, gusto y tacto. Y en psiquiatría lo más común es voces. Después algunas visiones, ¿verdad? Pero tacto y olfatoria es menos, a pesar que ya tuve pacientes con esas alucinaciones. Tuve una paciente que sentía que tenía bichos caminando por su cuerpo y ella se tiró ácido encima para matar esos bichos y se quemó todo, pero era todo alucinaciones. Entonces tenemos auditivas, visuales, olfativas, gustativas y táctiles. Las más comunes en psiquiatría son las auditivas. Y tenemos que diferenciar entre alucinaciones e ilusiones, porque nosotros tenemos alucinaciones y a veces, en algunos casos, ilusiones. Depende de qué. Depende de qué, en qué contexto, en qué sentido, y tampoco se hace el diagnóstico de, por ejemplo, una esquizofrenia de una persona que solo una vez dijo, yo vi Dios en mi frente. Entonces,
el diagnóstico de psiquiatría no se basa en solo una cuestión, se ve el contexto del paciente, los cambios de comportamiento, se ve más, un montón de cosas hay que ver para decir que, por ejemplo, es una esquizofrenia. Ahora sí, puede ser un cuadro delirante persistente, trastorno delirante persistente, donde el paciente se comporta de manera normal, pero tiene su delirio, no de manera tan normal. Claro, profeta para psiquiatrías, claro, son personas que tienen pensamientos delirantes, no existe profeta. En psiquiatría no existe. Y eso de yo tengo el poder de comunicarme con los que ya murieron y traer información, esto para nosotros no existe, para psiquiatría eso no existe. Porque cuando una persona dice eso, por ejemplo, si yo digo a ustedes que yo tengo la capacidad de comunicarme con personas que ya murieron, entonces yo me estoy poniendo por encima de ustedes. Ustedes son pobres mortales que no tienen esta capacidad que yo el poderoso acá tengo. Entonces, cuando una persona se dice el profeta o se dice tener capacidades superiores a los demás, él se está poniendo por encima de los demás. Por más que sea simples, por más que yo me vista simple, sea humilde, pero en mi cabeza yo soy superior a ustedes. Ustedes son pobres mortales y yo soy el poderoso que tengo la capacidad de comunicarme con personas del otro mundo. Entonces, eso entra en varios contextos. Entra en contextos de ideas de grandeza. Personas que tienen ideas de grandeza, que se creen más que los demás. Por eso dice, yo tengo tal poder, porque Dios me dio el poder a mí, únicamente a mí. Soy hijo de Zeus, claro. Eso pues van a ver mucho en bipolaridad. En bipolaridad, yo tengo la capacidad de tal cosa. Yo, doctor, la persona me va a decir algo y yo ya sé que ella iba a decir eso. ¿Sí? Yo consigo presentir ya lo que... Eso es solamente para decir que yo soy más que los demás. Entonces nosotros tenemos ilusiones y alucinaciones. Muchas veces la persona dice, doctor, una vez yo vi Dios. Muchas veces esa persona es religiosa y tuvo una ilusión. La ilusión o las ilusiones son interpretaciones erróneas de un estímulo externo real. Es importante esta definición, puede salir de esa. Entonces, interpretación errónea de un estímulo externo real, como por ejemplo, Gabriela, ¿verdad? Está en casa, su mamá lava su guardapolvo y pone colgado ahí en la lavandería. Y Gabriela se despierta de noche con oscuro, así todo medio oscuro, ella está medio sonolienta y se va a tomar agua en la cocina y grita y vuelve corriendo y dice, yo vi un fantasma, vi un fantasma. Pero en realidad ella lo que vio fue su guardapolvo que estaba colgado en la lavandería. Entonces ella tuvo una ilusión, interpretó de forma equivocada un estímulo real que estaba ahí presente. Y, por ejemplo, una persona que está muy nerviosa o muy miedosa, por ejemplo, Gabriela, está sola en su casa en una noche de lluvia y tiene pavor de quedarse sola y está ahí con miedo, aflicta. Entonces escuchó un ruido que no sé, un árbol por ahí tocó el techo de su casa y ella escuchó una voz que le habló. Ella debido a este momento de ansiedad y de miedo, ella interpretó mal aquel
ruido Gabriela, prende tu cámara, vamos a conocerte, por favor. Y él escuchó mal aquel ruido e interpretó como una voz. Entonces es una interpretación equivocada de un estímulo externo real. Oi, Gabriela, o que você estava assistindo? Eu estava de fone e mi TV estava ligada e eu não escutei que estava aberto o microfone. Perfecto, perfecto, te perdonamos. Perdão a moléstia, sí. Dale. Y después tenemos las alucinaciones. Entonces, por ejemplo, la ilusión, el paciente está andando en el desierto, deshidratado y ve allá un feroz lago con unas palmeras, corre y muere. Ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una ilusión, debido a ese agotamiento que tenía. Después tenemos las alucinaciones. Las alucinaciones son percepción que no corresponde a ningún estímulo real. No había ningún estímulo real, pero la persona lo siente como real. El paciente dice, sí, doctor, yo escucho que esas voces me hablan. Es real, doctor, yo tengo certeza que es real, pero el paciente está escuchando ahora no hay ninguna voz y él está escuchando. Entonces, no hay estímulo externo, pero el paciente siente que es real. Por ejemplo, te dice, doctor, yo veo algo muy feo acá que me persigue todo el tiempo, pero no hay nada ahí y el paciente ve. Entonces, ese sí es una alucinación. Después, también es bueno poner la introspección. Introspección es lo cuánto el paciente acepta su enfermedad. ¿Tiene introspección o no tiene introspección? Nosotros le llamamos también una palabra en inglés que llama insight, ¿verdad? Insight positivo, insight negativo o insight parcial. Insight positivo, introspección positiva, el paciente acepta. Vos le decís, mira, señor, usted es bipolar, usted tiene así, y tiene que hacer tu tratamiento. Y él te dice, bueno, doctor, perfecto, voy a hacer mi tratamiento muy correctamente. Entonces, tiene introspección. El otro dice, doctor, yo soy bipolar, sí. Ah, bueno, perfecto, pero yo no voy a tomar remedio. No voy a hacer tratamiento. Entonces, él tiene una introspección parcial, acepta su enfermedad, pero no quiere tratarla, por ejemplo. Y el que tiene introspección negativa es lo que dice, no, doctor, yo no soy bipolar, jamás. Yo estoy súper bien, estoy muy bien. Como usted me ve mal, yo estoy súper feliz y justamente su problema es estar muy feliz, porque mucha felicidad tampoco es buena. Claro que existe el campo espiritual, ¿verdad? Pero es complejo hablar de estos temas, ¿eh? Yo creo en Dios, creo en la religión en algo muy importante. La religión, por ejemplo, es algo muy importante para la sociedad en sí. La religión, por ejemplo, es algo que es un factor protector para el suicidio. Cuando vamos a dar la clase por ejemplo, vamos a hablar de suicidio. La religión, creer en Dios, es un factor protector. Vamos a ver que muchas personas que se suicidan a veces, si tenían una religión, eso al momento de hacer, le hace pensar un poco más, porque dice que en la iglesia quitarse la vida es pecado, entonces es un factor protector, ayuda a que la persona no cometa. Entonces la religión nosotros vemos que es algo muy importante, un factor psicológico que influye sobre el estilo de vida de la persona. Ahora lo que no creemos es que un espíritu venga a entrar en vos. No creemos eso, que un espíritu venga a hablar. Eso no existe, eso es solamente
la facilidad de dar explicaciones. La misma cosa que yo diga, ¿por qué llueve tanto? Y ahí viene un tonto y me dice, ¿y por qué San Pedro abrió la canilla? Ese porque no estudió geografía y física y no sabe darte una explicación coherente del por qué llueve. Porque nosotros sabemos, ustedes se fueron a la escuela, estudiaron geografía, estudiaron meteorología y saben el por qué llueve, que es la presión atmosférica con la humedad que están ahí, ¿verdad? Entonces viene y dice, no, doctor, es San Pedro que estaba allá y abrió la canilla y ahora está lloviendo. Entonces cuando uno viene y dice, doctor, escucho voces y eso es el diablo. Y porque el tipo no puede darte una explicación mejor, más coherente, entonces te dice que es el diablo. Cuando una persona está teniendo algunas alteraciones, viene un pastor, un padre, otra persona y dice, estás poseída por el demonio. Es porque esa persona no tiene conocimiento suficiente para dar otra explicación, entonces te dice que estás poseída por el demonio. Hasta mi abuela de 92 años, que se fue hasta el primer grado, ella puede decir eso, está poseída por el demonio. Entonces, la explicación más fácil que cualquier persona que no estudió te puede decir, está poseída por el demonio, punto final. Entonces, vamos a ver que por falta de conocimiento las personas dan esas explicaciones. Está poseída, es el diablo, te falta eso, te falta una vitamina nomás. Es porque no entiende, ¿verdad? Pero ustedes ya no pueden más creer en eso, ya van a ser médicos. Ya no puede más creer en esas cosas. Entonces, cuando una persona dice que está poseída por el demonio, es por algo cultural que ella dice eso. Pero puede sí estar con un pensamiento delirante. Y vamos a ver que depende del contexto sociocultural de la persona para decir. Eso vamos a hablar en la clase. Vamos a hablar en la clase de pensamiento después. Cuando hablamos de voces, le voy a explicar eso, que tiene importancia, mucha importancia cuando uno escucha una voz, el contexto que la persona da a la voz. Por ejemplo, el paciente hoy es un paciente católico, religioso. Yo pregunté, las voces que escucha, ¿quién son? Y yo creo que son espíritus malignos. Entonces, esta interpretación él da debido a su parte religiosa, a su parte espiritual, que él siempre creyó en eso. Pero hay otro paciente que dice, no, es una voz nomás, ¿verdad? Vamos a ver. Después, el juicio. Es importante tener en cuenta si el paciente va a tener juicio, capacidad de juicio o no. Eso, el médico, el psiquiatra forense lo que va a hacer mejor es la avaliación del juicio. El médico forense va a hacer una evaluación mejor del juicio. Por ejemplo, quiere saber si una mamá con esquizofrenia puede cuidar a sus 2 hijos pequeños. Quiere saber si un señor que tiene tal enfermedad puede seguir viviendo solo. Entonces, la capacidad de juicio, ¿verdad? Una persona que no está en condiciones de cuidar a un niño, por ejemplo, a quedarse solo en la casa. Hay personas que no pueden quedarse solas en la casa, ni vivir solas, ni ser responsables de otro. En el libro de, vamos, Gabriela. Entonces, la pregunta es, Gabriela es brasileira ou não? Sim, doutor. Sim, então, vou te fazer em português a pergunta, então. Você está caminhando na rua, você encontra... Pode ser em castelhano, doutor. Sim, bueno, entiende, perfecto. Estás andando en la calle y encuentras un sobre cerrado y sellado y con la dirección escrita en plena calle, ¿verdad? Y con la dirección ya de envío. ¿Qué vas a hacer con ese sobre? Yo comprendo perfectamente, pero no comprendo qué es sobre. No.
Por eso quería hacer portugués esa pregunta. Bueno, ahí Jonathan ya colocó. Bueno, los paraguayos ya escucharon la pregunta, ahora leo en Assim, portugués. Bueno, eu encontrei você um encontrou sobre. um envelope, você Sim. encontrou um envelope na rua já com o selo do correio e com a direção de envio, mas o envelope está fechado. O que você faz com esse envelope? Eu levo para o correio. Uhum. Perfeito. E a Mirna já sabemos que vai abrir a ver se havia plata. También. Entonces está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene el sello del correo. Significa que no vas a pagar nada para llevar hasta el correo. No vas a tener que pagar para enviar. Ya tiene el sello. Y o también tiene la dirección. Podría decir, lo llevo en la dirección. Pero si por ahí Gabriela dice, doctor, yo voy a quemar ese sobre. Yo voy a quemarlo. Posiblemente es alguien que puso ahí de propósito para que yo vea y hay algo malísimo ahí adentro, entonces lo voy a quemar. Entonces, hay que ver la coherencia de la respuesta. Entonces, está bien, voy a llevar en el correo o entonces voy a llevar a la casa a la persona. Pero hay gente que va a decir, no, voy a romper y quemar este sobre o voy a enterrar dentro de un cementerio para librarse del mal. Entonces, porque esa persona no está raciocinando con juicio adecuado. Chuta que macumba. Bueno, entonces este es el juicio, evaluar el juicio. Bueno, nosotros avaliamos el pensamiento del paciente, en qué está pensando y posiblemente nos contó ya todo un poco ahí. Pero igual, al final de la entrevista tenemos que preguntar sobre pensamiento suicida y homicida. Por más que durante la evaluación del pensamiento él ya nos contó que se quiere matar, durante cuando preguntamos qué tal está de ánimo ya nos contó que quiere matar, pero igual, cuando llega al final de la entrevista se vuelve a preguntar qué tal está de ideación suicida u homicida. Si alguna vez intentaste, si alguna vez lo pensaste. Es extremadamente importante preguntar eso al paciente. Si alguna vez intentó ya antes o si ahora está pensando en el suicidio. Si él te dice que sí está pensando, entonces él tiene una ideación suicida. Si él tiene una ideación suicida, hay que preguntar cómo él piensa en hacerlo, o si ya pensó en cómo hacer. Y si él te dice, sí, yo pensé matarme, por ejemplo, ahorcándome. Y ahí pregunta, pero ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías para ahorcar? Y él te va a decir, yo voy a agarrar un pedazo de piola, que Gabriela no sabe qué es piola, y esta piola voy a agarrar y voy a ir y voy a atar por un árbol que está allá atrás del patio y me voy a ahorcar. Entonces el paciente tiene ideación, tiene una planificación, porque ya sabe cómo se va a matar, y una preparación, ya compró la piola que acorda, ¿no? Entonces, eso es para avaliar la gravedad de la ideación suicida. Si él te dice, sí, doctor, yo pienso en desaparecer, muchas veces pienso en morirme, pero ¿pensaste en cómo vas a hacer? No, doctor, todavía no pensé. ¿Es una ideación suicida? Sí, es grave, es grave. Pero si él te dice, sí, doctor, yo quiero matarme con un tiro, y ahí... Y tenés el arma, sí, doctor, ya compré el arma, tengo en casa. Entonces eso es gravísimo, porque él ya sabe cómo va a ser, ya tiene la planificación y ya se preparó, ya compró el arma. Entonces esto es gravísimo. Para poner así de un orden de leve, moderado y grave, eso sería el gravísimo. Entonces
la ideación o el sentido de la ideación suicida, la planificación y la preparación. Bueno, ¿cómo pregunto al paciente? Y hay que ser directo, directo, no hay que dar vueltas y no hay que tener vergüenza en preguntar. Ya está bien estudiado, que preguntar sobre ideación suicida no significa que estás influyendo sobre la misma. Mira quién vino a ver la clase. Simba. Y preguntar de forma directa no significa que el paciente se va a suicidar solo porque preguntaste. Mira que yo no estoy ni haciendo, ni dándole pelota al gato, ya está acá a mi lado. Okay. Pronto va a subir encima de la computadora y meterse frente a la cámara. Bueno, exactamente, porque en el fondo la persona no quiere suicidarse. Allá en el fondo la persona no quiere suicidarse. La persona igual quiere buscar ayuda. En el fondo nadie quiere suicidarse, está buscando, esperando que alguien le ayude. Lo que pasa es que muchas veces alguien de la familia le lleva al paciente a consultar y por eso hay que preguntar sobre la ideación suicida, ¿sí? No hay que tener vergüenza en preguntar sobre la ideación suicida. Eso no influye que él se va a suicidar solo porque le preguntas, ¿está bien? Siempre hay que preguntar. Ayer se suicidó un médico en IPS. Ahora el velorio está haciendo, ayer se va a enterrar ahora. Profe, pero será te responderían con la verdad. Mira, gente, te dije. Pasó por encima de la computadora. Eso se llama gato. Y la mayoría sí te dicen la verdad. Claro que va a haber un porcentaje que no te va a decir y ese justamente es el porcentaje que no le vas a poder salvar, que se va a suicidar luego, el que no te dice. Pero igual, si sospecha que tiene ideación suicida, si sospecha de que hay ciertas sospechas. Por ejemplo, una persona que estaba muy mal, y del día para la noche está bien, esa persona tal vez hoy tomó la decisión de quitarse la vida. Y del día para la noche. O entonces una persona que te dice, yo voy a poner en reglas todas mis cosas, ya voy a pasar todas mis cosas para los nombres de mis hijos. Prepárate porque esa persona está pensando en quitarte la vida. Entonces hay ciertos indicios que hacen pensar en eso. Tuvo ideación suicida, la conducta es internación. Tuvo ideación suicida, la conducta es internación. Solo con una internación vas a salvar la vida de este paciente. Solo si le internas le vas a salvar la vida a este paciente. Entonces, sí o sí hay que internar cuando hay ideación suicida. Tanto que hoy, si una persona viene a consultar con usted en una urgencia de, no sé, clínica médica o cirugía, y tiene un pensamiento suicida, o vino a consultar por un intento suicida, vino a consultar porque tomó alguna cosa, o porque se intentó cortar los pulsos, o porque se intentó disparar o algo así. Si vos como médico no le internas a esa persona, es negligencia médica. Entonces, si la persona te dice, doctor, yo vino a consultar acá porque estoy pensando en quitarme la vida, o si le preguntas y te dice eso, que quiere quitarse la vida, si vos no le internas a este paciente,
es negligencia médica. Y sí, vas a hacer de todo para que la internación sea voluntaria, pero en último caso la internación es involuntaria también. Cuando hay ideación suicida es porque el paciente ya no está coherente. Nadie debe quitarse la propia vida. Entonces, si el paciente no está coherente, significa que no está pensando bien, es internación involuntaria. Él no está en condiciones de decidir si quiere internarse o no. Usted como médico le interna porque él no está en condición de decidir. Si le dejas ir a casa, se va a suicidar. Claro que lo mejor es bajo el consentimiento de la familia. Si la familia te dice, no, doctor, nosotros no queremos internarle, por más que quiera suicidarse, no le vamos a internar, bueno, hay paciencia y es bajo cuidado de la familia. Igual como profesional, le vas a dar todas las orientaciones, que no le dejen solo ni un minuto, que le vigilen todo el tiempo, que le dé la medicación, que todo. Claro, nosotros tenemos criterios de internación. Vamos a ver, criterios de internación para psiquiatría. Cuadro psicótico agudo, ideación suicida o homicida, una crisis de abstinencia muy fuerte o delirium tremens. Internación para poder hacer un diagnóstico más adecuado, tal vez. Cuadro de mucha agitación o agresividad. Entonces son cosas que serían para internar a un paciente bajo o internarle voluntariamente o incluso involuntariamente. Entonces, le evaluamos todo ese paciente, vimos cómo él está, vimos cómo está portándose, está colaborador, está orientado, está bien vestido, está mal vestido, papá, está su ánimo, tal cosa, su pensamiento, sus alucinaciones, sus ideas delirantes, su ideación suicida y boom, llegamos a un diagnóstico. Paciente tiene depresión, entonces ponemos el diagnóstico ahí. Siempre los psiquiatras suelen poner los diagnósticos con códigos CIE-10. Son por letras y números. La depresión es F32. La bipolaridad es F31. La esquizofrenia es F20. Trastorno delirante persistente F22. Trastorno psicótico agudo F23. Consumo de drogas puede ser F10, bebida alcohólica, F12, marihuana, F14, cocaína. Entonces, los códigos son por seguridad también, para que otra persona no lea esto y sepa lo que tiene el paciente, algo así. Se pone con códigos internacionales, son códigos CIE-10 e internacional, sí, europeo. Después está el DSM-5, que es americano. Y después el plan de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente? Le vamos a dar un tratamiento para hacer en casa. Le vamos a indicar psicoterapia con el psicólogo. Le vamos a indicar una internación. Sí, vamos a indicar una internación. ¿Dónde le vamos a internar? En el caso que ustedes sean psiquiatras, ¿verdad? Le vamos a internar en una sala de agudos, una sala cerrada porque él está muy agresivo. O en una sala encerrada sin nada porque él está demasiado queriendo quitarse la vida. Allá en el hospital psiquiátrico, para que tenga una idea, había salas cerradas como una cárcel así, para los casos extremos, psicóticos agudos extremos con ideación suicida extrema. ¿Por qué se interna así? Porque la medicación no hace efecto de inmediato. Tarda un poco en hacer efecto la medicación.
Por ejemplo, a veces tarda 2, 3, 4 días en que el paciente se tranquilice. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente en 3, 4 días? No hay que hacer con él. ¿Por qué? Porque no podemos estar metiéndole un montón de inyección. Le vamos a intoxicar al paciente, le vamos a matar intoxicado. Entonces, la medicación tiene que ser a horario. Pero si él aún sigue agresivo, por más que le dé la medicación, tenemos que hacer algo con él. El paciente está rompiendo todo, se quiere matar, va a agarrar cualquier cuchillo y se va a clavar, va a agarrar cualquier cosa y se va a degollar. Yo ya tuve paciente que agarró un cuchillo y se degolió así, con su propia mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente agresivo que se quiere matar? Y tenemos que encerrarle en una pieza donde no haya nada para que él no se mate, por lo menos hasta que la medicación haga efecto. Algunos hospitales usan atar al paciente en la cama. Se puede, contención mecánica. Algunos hospitales, como el hospital psiquiátrico, teníamos salas que era una salita, una pieza común, donde había solamente un colchón y el paciente quedaba ahí con el colchón. Entonces no había nada para que él se pueda matar. Pero igual llegó veces que el paciente intentaba matarse con su ropa. Agarraba su ropa, daba un nudo en el cuello y quería matarse con su ropa. Tenía que entrar ahí adentro y quitar la ropa del paciente y dejarle desnudo en la sala para que no se mate. Igual el paciente agarraba el colchón, quitó la costura del colchón, hizo así un entrelazado con la costura e intentó ahorcarse con eso. Tenía que entrar ahí, quitar el colchón y le daba un pedazo de espuma para que pueda dormir en ese pedazo de espuma. Eso hasta que el paciente se tranquilice. Después, conforme vas aplicando la medicación y aplicando la medicación, el paciente se va tranquilizando y después le vuelve a, a, a abrir la sala, él sale, comparte y vuelve a mejorar poco a poco. Las internaciones de psiquiatría suelen ser largas, a veces una internación de 30 días. Claro, eso pasa. El paciente a veces pisa en el hospital psiquiátrico y nunca más quiere irse. Pero muchas veces esos pacientes psicóticos graves así, ellos no se acuerdan de lo que pasó cuando estuvo en el cuadro psicótico. Después que se mejora, se acuerda un poco, pero no se acuerda del momento grave, feo que tuvo sin ropa internado. Entonces, pero sí, por eso se trata de dejarlo menos traumático posible. Por ejemplo, hoy en día se trata de evitar una medicación intramuscular a la fuerza. Se trata de usar algunas medicaciones menos traumáticas para el paciente. Eso vamos a dar clase de medicación después. Pero muchas veces el paciente no se acuerda de eso. Pero es necesario. Mejor un paciente así do que un paciente muerto. Por ejemplo, el paciente tuvo un cuadro psicótico ahí en la calle en Ciudad del Este una vez. El paciente que se quitó los ojos. Sí, se quitó los ojos, intentó cortarse sus genitales. ¿Se acuerdan de este paciente en la calle ahí? La gente quedó mirando, a ver qué el paciente iba a hacer. Entonces, ese paciente hubieran agarrado, hubieran atado con todo lo que pudiera, agarrado entre 3, 4, pero ¿qué iba a pasar con ese paciente? Iba a estar vivo hoy. No le atajaron, no le ataron y el paciente se mató. Al final terminó muerto después. Entonces, estos casos, todo hay que actuar rápido, no hay que esperar. Entonces, el plan de tratamiento. Vamos a internar un caso grave. ¿Qué tipo de sala? También tenemos las salas normales, las salas abiertas, las salas normales para la internación. Después tenemos las internaciones graves y después tenemos el tratamiento ambulatorio en casa, sin problema. Bueno, acá es la clase esto fue la clase de entrevista psiquiátrica. Ya son 1 hora de clase. Vamos a intentar dar un poquito más de clase.
Un ratito. Eu vou achar outra aula aqui. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son las clases de psicopatología de cada área que nosotros hablamos recién. Después, cuando hablemos de la clase de depresión, ustedes van a ver, por ejemplo, ahora vamos a hablar de atención y de orientación. Entonces, cuando vamos a hablar del paciente con depresión, vamos a ver qué tal está la atención, qué tal está la orientación de ese paciente con depresión. Cuando hablemos de bipolaridad, ¿qué tal está la atención de este paciente? ¿Qué tal está la orientación? La esquizofrenia, la misma cosa. Entonces, con las clases de psicopatología, vamos a poder realizar una mejor avaliación y vamos a ver que el posible diagnóstico tenga este paciente. Voy a contestar a una paciente que está desesperada. Una paciente que dice estar muy mal, pero me parece raro porque ella me sigue en el Instagram y curtió todas mis fotos del Instagram. Bueno. Bueno, vamos a hablar de psicopatología de la atención entonces. Voy a subir la clase, sí. Atención. Entonces, significa la capacidad de la persona de concentrarse, ¿verdad? De prestar atención. Más bien dicho, focar en alguna cosa, seleccionar e integrar esta información. Perdón. Función, yo me vacuné ayer, puse la segunda dosis, me está agarrando un poquito de malestar. Función psicológica que implica la capacidad de seleccionar y mantener el contenido en el campo de la conciencia. Entonces, yo selecciono lo que quiero prestar atención. Mantengo eso, integro eso con otras funciones mentales. Y eso permite a la persona a vivenciar lo que está pensando. Es un conjunto de mecanismos que permite seleccionar en el parte del campo del estímulo, el estímulo tanto auditivo como visual, que debe capturar dentro de la actividad del consciente y anular al menos temporalmente las fuentes de distracción. Por ejemplo, ustedes están en
en un colectivo, en un ómnibus, y quieren leer un libro, quieren leer ahí. Entonces ustedes tienen que enfocar en el libro y anular las fuentes de distracción, el ruido, las personas que están hablando y consigues leer. Lo mismo en la clase, están hablando, 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 pero vos podés concentrarte y leer. Capacidad de prestar la atención. Entonces, el focalizar selectivamente en nuestra conciencia y filtrando y desechando la información no deseada. Focalizo, filtro y desecho lo que no hace falta. Es un estado neurocognitivo. Mecanismo neuronal que regula y focaliza el organismo, seleccionando y organizando la percepción, permitiendo así dar un impacto, ¿verdad? En lo que estás aprendiendo, lo que estás leyendo, lo que estás vivenciando. Entonces ya había algunos estudiosos que hicieron investigación sobre eso y decían primeramente una apercepción, cuando la persona no presta atención, apercepción. Formación reticular, en el alerta y la activación de la atención, principio de organización vertical. Hay zonas cerebrales que están involucradas en eso. Entonces, hay ciertas personas que conforme algunas zonas están alteradas o lesionadas por una enfermedad tanto psiquiátrica como orgánica, pueden tener problemas en la atención. Por ejemplo, una persona que tuvo un derrame, justo lesionó la parte ahí de la formación reticular, tiene problemas de la atención. Y ahí psicopatología, ¿cuándo está alterada? La atención puede alterarse por múltiples causas. La atención puede ser causas orgánicas, como le dije, accidente cerebrovascular, trauma craneoencefálico o un deterioro cognitivo, un Alzheimer, una demencia senil, algo así, Parkinson, enfermedades cognitivas. Entonces el paciente presenta algunos signos y síntomas. Por ejemplo, y después las causas psiquiátricas, ya vamos a ver también. Paciente tiene un tiempo de reacción disminuido frente a la impulsividad en la respuesta. Vos le preguntas una cosa y el paciente tarda en darte la respuesta. ¿Cuántos años tenés? Tengo 28. ¿Dónde vivís? Vivo en... ¿Qué? ¿Ah? Vivo en Ciudad del Este, doctor. Entonces, tarda. Tiene un proceso lentificado de pensamiento, distrabilidad, se distrae fácilmente. Estás hablando con el paciente y cuando ves el paciente está mirando para la pared, se distrae muy fácilmente. Alteración en la capacidad de realizar nuevos aprendizajes, disminución de la memoria inmediata, por ejemplo. Falta de atención tras la disminución de la memoria inmediata, porque yo dije, repita conmigo, casa, papel y árbol. Y el paciente dice, casa, se olvidó los otros. ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención. Entonces, falta de atención puede traer una confusión entre pérdidas de memoria. Eso es muy importante cuando vamos a dar la clase de Alzheimer, por ejemplo. Ver si el paciente está con pérdida de memoria o si el paciente está con una falta de atención. Porque a veces el paciente está con depresión. La depresión genera falta de atención. La falta de atención parece que el paciente está con la memoria afectada, pero no, el paciente no está con la memoria afectada, el paciente está con depresión, por eso afecta un poco la memoria. Incapacidad para tolerar ambientes ruidosos, pérdida de la continuidad de una idea. Estás hablando con el paciente y después, ¡pum!, él se pierde en la conversación. ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención. Tenemos
Entonces, las alteraciones de la atención. ¿Alguien leyó alguna cosa de psicopatología en donde yo le dije que podían leer? Hay materiales de Medcurso, Medcel, algunos materiales o el propio libro de Kaplan. ¿Alguien leyó sobre psicopatología de la atención o no? No. Bueno, perfecto. Entonces, hay palabras que es importante porque estas palabras después pueden aparecer dentro de un examen. Por ejemplo, yo ya vi estas palabras en preguntas así de examen de reválida y cosas así. Entonces, las alteraciones de la atención son las disprosexias. Puede haber hiperprosexia, hipoprosexia o aprosexia o pseudoaprosexia. La hipoprosexia, disminución de la atención, cuando la persona tiene una disminución del umbral de la atención. Son la hipoprosexia. Entonces, estás haciendo la entrevista al paciente y vas a poner paciente viene traído por familiares, paciente, paciente con hipoprosexia, orientado apenas en persona, no sabe la fecha, como yo le estaba diciendo. Entonces, hipoprosexia significa que él no está prestando atención. Elevación del umbral de la atención que no se despierte siempre un estímulo intenso. A veces es necesario llamar la atención. Hola, señor, ¿qué tal? Le estoy hablando con usted. Hola, ¿cómo está, señor? Y ahí, sí, doctor, ¿qué pasó? Y te pregunté tu edad. Perfecto, dale. Y después enseguida tenés que leer. Hola, señor, mírame, estoy hablando con usted. Porque demasiado inatento está. Hipoprosexia. Situaciones clínicas, ¿verdad? Depresiones graves, esquizofrenias, mucha ansiedad. La ansiedad trae una elevación de la atención o una falta de atención. Después tenemos la hiperprosexia, cuando demasiada atención tiene, que también es un problema porque al final parece que no se concentra. El paciente que tiene demasiada atención tampoco se concentra. ¿Por qué? Porque es tanta atención que él presta atención en varias cosas al mismo tiempo que no consigue focalizar. Entonces, por ejemplo, si una persona que no tiene hiperprosexia, un alumno normal, y decide tomar Ritalina para mejorar su atención, pero él había sido, no era un paciente con déficit de atención, era un paciente normal. Entonces, sí. Entonces, el paciente toma una Ritalina y deja muy atentivo, pero eso hace con que demasiado desfoque de lo que quería estudiar, desfoco. Entonces, presta atención en tanta cosa que al final no consigue focar. Es un aumento de la atención, la distrabilidad y no consigue focar a la vez. Cambio de la focalización de la atención. Salta de un objeto a otro con el rápido. Presta atención en todo lo que está pasando, Y al final no presta atención en nada a la vez. Y ahí se ve en inquietud, mucha ansiedad, se ve en trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque lo que pasa es que el paciente que tiene hiperactividad tiene déficit de atención debido a su hiperactividad. Síntomas maníacos, nosotros vamos a estudiar bipolaridad. Bipolaridad es una enfermedad que tiene depresión y manía, las dos cosas. Entonces la depresión es hacia abajo y manía es hacia arriba. Entonces, cuando el paciente está con manía, está muy acelerado y falta la atención. O una ingesta excesiva de estimulantes.
paciente, la persona que consume estimulantes, por ejemplo, Ritalina, café, energético demasiado, puede quedarse con una hiperproxexia. Hasta cierto punto puede ayudarte a estudiar y hasta cierto punto te afecta más lo que te mejora. Aproxexia, cuando no presta atención en nada, una ausencia absoluta de la atención. Estado de extrema agitación, por ejemplo, un paciente reagresivo que ya está explosivo, ese paciente no va a estar prestando atención en nada, ya rompe todo lo que está a su alrededor. O un paciente que está en coma, por ejemplo. Pseudoaproxexia, falta de atención detectada por un observador externo. ¿Sí? Falta de atención por un observador externo. Situaciones clínicas, síndrome de Ganser, trastorno de simulación, comportamiento histérico, atención centrada en la persona que está a su alrededor, hipocondrías, atención centrada en la corporalidad del paciente o en su una enfermedad, o un trastorno psicótico, atención centrada en la idea delirante y alucinaciones. A veces la pseudoaproxexia ven el paciente está delirante, escuchando voces o con un delirio, y toda su atención es voltada para este pensamiento. Síndrome de Ganser es trastorno de simulación, ¿sí? Trastorno de simulación, donde la persona quiere aparentar que está enferma o quiere disimular que es un paciente psiquiátrico. ¿Por qué? Porque tiene una ganancia externa, por ejemplo, y cometió alguna cosa, cometió algún crimen, y ahí para escapar de la cárcel, por ejemplo, dice, no, yo cometí porque tengo esquizofrenia, y ahí quiere portarse como una persona con esquizofrenia, o quiere decir que estaba loco, pero él solamente está simulando. Síndrome de Ganser. Hay una pregunta que se puede hacer al paciente con síndrome de Ganser. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuánto es 2 más 2? Cualquier persona sabe que es 4, pero el paciente con síndrome de Ganser, él te dice 5. Él equivoca en la suma a propósito para que vos piense que él está mal. Pero él igual hizo la suma y dio un número. Por ejemplo, un paciente que está con un cuadro psicótico y vos le dices, ¿cuánto es 2 más 2? Él ni te contesta, o entonces vos le dices, ¿cuánto es 2 más 2? Y él te dice, casa. ¿Cuánto es 2 más 2? Casa. Tipo, te da una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta porque no entendió la pregunta. Ese sí está en un cuadro psicótico. Pero el de Ganser no, él entiende la pregunta, sabe que es una suma, pero él te da una respuesta equivocada para que vos creas que él está enfermo. ¿Están ahí prestando atención o no? ¿Sí? Sí, claro. Perfecto. Yo sé que no es la mejor clase del mundo, pero trata. Es lo que hay para hoy. Entonces, valorar en este paciente, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy entrevistando a un paciente y quiero saber si él está prestando atención o no. Y yo miro la mirada de ese paciente, ¿verdad? Yo tengo que evaluar la mirada. Si él fija la mirada en mí, o si se dispersa mirando hacia arriba, hacia la pared, así al aire, ¿verdad? Dirección del discurso, porque la atención también vemos el hablar del paciente, el discurso. Si se centra en el tema o corta de un lado a otro, si va bien en una idea o si se muestra distraído. Lentitud en la respuesta de pregunta. Si te pide que repita ¿Qué me dijiste, doctor? ¿Ah? ¿Qué? No entendí. ¿Qué pasó? Eso todo es para
valorar. Claro, demasiado café puede traer hiperprosexia, dejar un poco acelerado. Por ejemplo, acá puedes hacer esto, ¿verdad? Pedir a que el paciente, por ejemplo, Gabriela, vas a leer el color, no lo que está escrito. Lea para mí el color y no lo que está escrito, el color. Sí. Verde, rojo, azul, amarillo, rojo, negro, rojo, azul, verde, negro, vermejo. Vermelho. Vermelho foi foda. Verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Perfeito, está bem. Vermelho. Ah, ganhei o dia agora. Bueno, vemos nuevos colores. Ya. Yo soy una Sí. piada, una broma hoy. Y entonces, está bien, ese es para ver si el paciente consigue o no prestar atención, ¿verdad? Si el paciente que está con mucho problema de la atención, entonces no va, se va a perder todo. Bueno, terminando la parte de la atención, vamos a pasar a la parte de la orientación. Permiso, Sí, una compañera, queremos agradecer a la compañera Sabrina Taraf, que nos consiguió el PDF de Kaplan Sodoc en español. Gracias, Sabrina. Y creo que el delegado ya ha enviado a ustedes este PDF. Esto es para ir leyendo un poco, ¿sí? profe, una pregunta. Habías dicho la ansiedad en la alteración de la atención, ¿cómo era? Se me pasó, no escribí. La ansiedad puede dar hiperprosexia y al final la persona no se concentra en un tema, porque mucha ansiedad aumenta el nivel de atención, pero al mismo tiempo desfoca del contenido. Presta atención a varias cosas a la vez, pero no consigue focalizar. Entonces, es un aumento de la ansiedad, un aumento de la atención, una hiperprosexia, pero con desfoque, no consigue focalizar. Al final, no presta atención también. Y ahora vamos para orientación. Tenemos que ver si esa persona está orientada o no está orientada. No todo trastorno de orientación proviene de un trastorno de conciencia. A veces yo estoy bien de la conciencia. La conciencia sería el estar despierto, sonoliento, comatoso, estuporoso, ¿verdad? Entonces, los trastornos de la conciencia. Entonces, no todo trastorno de orientación proviene de un trastorno de conciencia. Pero si yo tengo un problema en la conciencia, por ejemplo, tuve un trauma craneoencefálico y estoy así medio estuporoso, no voy a estar orientado. Compromisos de la memoria, compromisos de la atención, compromisos de la inteligencia. Por ejemplo, una persona que no estudió, no sabe mucho, un retraso mental, provocan grados de desorientación.
La orientación es el instrumento del vivenciar que permite al sujeto comprender cada uno de los instantes de la vida relacionado al pasado. Por ejemplo, Gabriela sabe lo que hizo ayer, sabe lo que está haciendo hoy y prevé un poco lo que va a hacer mañana. Entonces, para dar esa orientación en presente, pasado, futuro, es necesario que las funciones mentales de la orientación estén bien formadas, funcionando bien. ¿Ustedes creen que yo tengo una vecina que tiene siete o 8 perros dentro de su casa? ¿Pueden creer eso? Y enfrente. Y cuando uno late, todos empiezan a latir a la vez. Pero es como 7 u 8 perros. ¿Y qué podría ser estos 12 gatos que tenés en casa? Vamos a dar un poquito una clase sobre eso. Ay, perdí acá. ¿Quién era que dijo eso? 12 gatos. Ahí tiene una paciente justo enfrente, doctor. Sí. ¿Qué sería eso de tengo 12 gatos en casa o más? Hay gente que tiene 50. No sé si están escuchando todos. Jonathan Cardoso. Vamos a dar una clase. Trastorno acumulativo. Trastorno acumulativo. Y el trastorno acumulativo puede ser cosas, objetos o animales. Trastorno acumulativo. La persona puede acumular cosas y no quiere tirar. Y también puede acumular animales. Tiene muchos animales y no consigue darle ningún de regalo a otra persona. No consigue deshacerse de ellos. Trastorno acumulativo. ¿Eso tendría un límite? Tal vez, hasta dónde podés cuidar de estos animales, por así decir. ¿Sí? Si estás cuidándole bien a todos, ¿verdad? Tal vez no sea problema, pero siempre nosotros hablamos de trastorno acumulativo cuando atraen problemas o conflictos. Si estás peleándose con tu pareja por culpa de esos animales, es un problema. Si no le estás pudiendo comprar comida a todos y algunos están pasando hambre, es un problema. O entonces si no estás pudiendo cuidar de todo y algunos están con maltrato, por ejemplo, con pulgas, con eso, con aquello, porque no estás pudiendo cuidar. Y trae conflictos. Entonces, siempre se ve el contexto. Sí, listo. Bueno, volvemos a la clase, si no quedamos hasta mañana. Entonces, acá. La orientación es un instrumento de vivenciar, permitiendo identificar el yo unitario, el yo, o eu. Y el contexto situacional, vamos a hablar. La percepción del espacio-tiempo no es uniforme en todos los seres humanos y culturas. Por ejemplo, un indígena que está allá en el medio del Amazonas, él ni sabe cuántos años tiene y tampoco sabe el día, la fecha. No es lo mismo para ellos como para nosotros. La orientación sobre el propio cuerpo y sobre el yo individual es un fenómeno universal relacionado con el desarrollo sensorio-motor y las etapas de formación del concepto. La persona se va formando y haciendo conceptos al transcurso que va creciendo. La persona va creciendo y va desarrollando el propio yo y conociendo más cosas. Y conforme lo que vamos conociendo, nos ayuda a orientarnos también. Tenemos la orientación espacial o situacional, alopsíquica. Alrededor, dependiendo del correcto funcionamiento de zonas cerebrales.
las varias funciones cerebrales tienen que funcionar para que mi orientación funcione. Por ejemplo, la imagen, la imagen fotográfica. Ahora yo me puedo preguntar, ¿dónde estoy? Y yo miro mi gato, acuerdo que es mi gato, miro mi televisor, mi casa acá, miro todo y, perfecto, estoy dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque yo reconozco los objetos y esos objetos están dentro de mi cabeza, en mi memoria fotográfica, entonces yo digo, sí, estoy en mi casa. ¿Sí? Entonces, varias áreas del cerebro son necesarias para que funcione bien la orientación. Hipocampo, una de ellas, consolida las imágenes topográficas del exterior, ¿sí? Entonces, yo consigo ver las imágenes de afuera para orientarme en la ciudad donde estoy. Sistema talámico, sincronía entre el mundo externo con motivaciones, memoria interna. Marcapaso circadiano, ¿verdad? Funciona el núcleo supraquiasmático del hipocampo. Entonces, para que yo sepa, que, por ejemplo, no estoy mirando el horario ahora, pero más o menos yo sé que es de tardecita, casi de noche, sin mirar mi reloj. Entonces, hay pacientes que se desorientan, se despiertan de noche y creen que es de día. O entonces vos le preguntas al paciente desde el consultorio, ¿estamos de noche o estamos de día? Y él no sabe contestar, eso se equivoca. ¿Por qué? Porque él es marcapaso circadiano. Medición del tiempo transcurrido, el estriado. Medición del tiempo transcurrido. Más o menos, ¿cuántas horas ya duró la clase? Y la clase ya duró más o menos 1 hora y media. ¿Cuántas horas ya pasó del almuerzo? Y más o menos pasó unas 4 horas. Por ejemplo, voy a cruzar una calle, yo calculo si voy a dar tiempo de cruzar hacia el otro lado, si el auto que viene allá viene a una velocidad que va a dar tiempo de cruzar o no. Orientación temporal, temporal. Noción del tiempo que transcurre sin necesidad de un aparato que lo mida. Entonces, gracias a eso, yo puedo saber el tiempo, la fecha. Y es muy importante preguntarles al paciente, ¿qué día estamos? ¿En qué año estamos? ¿En qué mes estamos? ¿Sí? La fecha, el tiempo. Espacial, ¿dónde estamos? Por ejemplo, yo estoy atendiendo a mi paciente en Franco. ¿Dónde estamos? Estamos en Franco, doctor. ¿En qué país? Paraguay. ¿En qué lugar? En el hospital de Franco. Bueno, perfecto. Y también en el espacial, ¿en qué lugar estamos? ¿En una casa, en un hospital, en una escuela? ¿Qué lugar de la casa, por ejemplo, en la pieza o dónde? ¿Y qué contexto ocupas en eso? Hay gente que liga en un cuadro psicótico e incluso no sabe ni lo que hacía, no sabe su profesión, se desorienta en persona, no sabe qué hacía, no sabe qué fecha, qué edad tiene. Orientación autopsíquica es la orientación del yo, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuántos años tengo? Mi nombre. ¿Quién soy? Soy el doctor Danilo Sucro, soy médico, psiquiatra, estoy dando clase en la UPE, tengo 20 años de edad, ¿verdad? Vivo acá en Foz de Iguazú. Entonces, ¿quién soy yo? La orientación autopsíquica. Y muchos pacientes en cuadro, por ejemplo, una demencia. Cuando la demencia se inició, por ejemplo, a los 60 años, y ahora el paciente tiene 75, y yo le pregunto, ¿cuántos años tenés? Y él te dice, tengo 60, porque más o menos hasta ahí lo que funcionó su memoria, después no funcionó más.
Paciente con esquizofrenia a veces viene y te dice, yo tengo 5 años de edad, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Y generalmente el nombre sabe, ¿verdad? Pero la edad, el tiempo, lo que más se confunde. Situaciones clínicas. Siempre va a haber causas orgánicas y psiquiátricas. Por ejemplo, lesiones, un derrame, trauma craneoencefálico, hipertensión, Alzheimer. Eso dan desorientación. Después, psiquiátricas, ¿verdad? Depresión. Paciente con depresión a veces no sabe la fecha, se confunde. Esquizofrenia, trastorno psicótico, el paciente se confunde la fecha. Y es muy importante que el psiquiatra sepa diferenciar si esta es una alteración orgánica o psiquiátrica. Por ejemplo, el paciente con un problema orgánico, un trauma craneoencefálico, un derrame o algo así, él suele tener fluctuaciones en la orientación. A veces está orientado, a veces está desorientado. A veces orientado, a veces desorientado. Ya el paciente con algo psiquiátrico, si está desorientado, está desorientado. Le evalúas dentro de 2 horas y sigue desorientado. Le evalúas dentro de 5 horas y sigue desorientado. Ya el paciente con, a veces, un trastorno orgánico, una infección, un trauma craneoencefálico, a veces parece que mejora un poco y se orienta, después se desorienta otra vez. Entonces, esa fluctuación hace pensar que es algo clínico. ¿Qué primero se desorienta el paciente? ¿Qué es lo que primero se desorienta el paciente? El paciente empieza a enfermarse, bipolaridad, esquizofrenia, cuadro psicótico. ¿Qué es lo primero que se desorienta? ¿En espacio, en persona, en tiempo, en lugar? ¿Qué es lo que primero se desorienta? Cindy, ¿qué es lo que primero se desorienta el paciente? Espacio. Tamara põe persona. Thais Mom, o que é isso? Tem uma pessoa aqui. En tiempo. Perfecto, en tiempo. Entonces, lo primero que se desorienta es en tiempo. Se confunde un poco con la fecha. Se confunde con la fecha, se confunde con el mes. Primero en tiempo. Si el paciente empieza a empeorar, después se desorienta en espacio. Y si el paciente sigue empeorando, después se desorienta en persona. Entonces, primero en tiempo, después espacio, después persona. Por ejemplo, en el espacio no saben qué lugar físico se encuentra. Puede ignorar en qué ciudad está, si está en su casa, en un hospital. Hay que valorar eso. Temporal. Paciente no sabe en qué fecha está, ignora el día, el mes, el año, no logra ubicarse en el día que se encuentra. Presentación en autopsia. Paciente no sabe quién es, ni dónde viene, ni para dónde va, desconoce el rol social, familiares, puede lograr ignorar sus pertenencias. Incluso paciente con casos graves de desorientación puede ignorar sus propias pertenencias, ignorar sus familiares, no creer que son sus familiares. Situaciones clínicas, tratamiento grave a nivel de la conciencia, como ya les dije, un trauma, una CV, un problema, o una causa psiquiátrica también podría ser. Acá las causas. Por ejemplo, personas con fobia tienen un problema de la alteración de la percepción de espacio, ¿verdad? La persona con fobia, o claustrofobia o agorafobia. ¿Qué es claustrofobia? Miedo
o temor de un espacio cerrado, chico. Entonces, la claustrofobia es miedo o temor de un espacio cerrado, chico. Un elevador, una sala, un baño, de ahí el claustrofobia. Agorafobia. ¿Qué es agorafobia? Esas definiciones van a ser importantes después para salir en el examen. Eso vamos a dar dentro de trastornos de la ansiedad, las fobias. Entonces, agorafobia es miedo o temor de espacios abiertos o cerrados con mucha gente. Entonces, agorafobia es miedo a espacios abiertos, por ejemplo, un gran campo de fútbol, un gran bosque, un puente, un lugar bien abierto, grande, o un espacio cerrado, pero con mucha gente, un colectivo, un tren, un cinema o una fiesta, pero por una alteración de espacio-tiempo también y por miedo. Pacientes con alteración orgánica muy grave, por ejemplo, un Alzheimer muy grave, el paciente se confunde si es de mañana, si es de noche, mes, año, hora, día. Puede creer que el médico es un familiar, no reconocer. Acá lo que yo dije, dice el ejemplo confusional o psicógeno. Y siempre es la fluctuación. Por ejemplo, acá, diferenciar circunstancias no patológicas, despertar, estado de máxima atención o pánico, concentración inalterada por largo tiempo. Entonces, una persona que se despertó, fue dormir, fue quitar una siestita a las 2 de la tarde y se despierta y salta así, no sabe qué hora es, ni dónde está, ni en qué día está. Se desorientó porque estaba durmiendo al momento de despertarse. O una persona se desorienta porque está muy tensionado con una crisis de pánico. O entonces una persona se concentró durante mucho tiempo en una cosa y cuando se dio cuenta no sabe ni la hora que es, cuando vio ya es tarde de la noche. Eso no es patológico. Bueno, entonces vamos a ver después, cuando hablemos de depresión, bipolaridad, esquizofrenia, vamos a ver si ese paciente está orientado o no está orientado en tiempo, persona, espacio, lugar, casa, en persona, si él se reconoce, sabe su nombre, dónde vive. Vamos a ver si presta atención, si no presta atención, si tiene una hipoprosexia, una aprosexia, una pseudohipoprosexia, una hiperprosexia, para poder llegar a un diagnóstico más fiable. Bueno, eso es todo. Terminamos la primera clase y terminamos la segunda clase. Y la próxima clase del próximo miércoles va a ser entonces con la psicóloga Dayana Zucco. Ella va a dar la introducción a psicología. Es porque yo no voy a poder dar la clase nomás, pero después ella va a completar las clases de psicología más adelante también. ¿Está bien? Bueno, chicos, les dejo. Tengo cositas que hacer. Nos veremos dentro de unos 15 días. Chao, chao.